Hola amigos, bienvenidos a mi espacio, soy David Parcerisa. Hoy me gustaría revisar algunas teorías que últimamente la física cuántica está empezando a dar a conocer. Y en estos últimos días he estado leyendo varias de esas teorías y sobre todo y especialmente las que proponen algunos físicos cuánticos apoyando una posibilidad que hasta ahora parecía de película de ciencia ficción. Sin embargo, está cogiendo fuerza. La posibilidad de que el futuro esté afectando al pasado. Imaginaos. Fascinante. ¿Por qué? Porque se han realizado muchas investigaciones sobre las trayectorias y los viajes que realizan las partículas de una parte a otra del mundo y que algunas de esas partículas están conectadas, pero incluso conectadas más allá del tiempo y del espacio. Imaginaos por un momento que nuestro yo del futuro, nuestra versión de nosotros mismos del futuro, pudiera de alguna forma enviar mensajes, porque por supuesto todo en el universo son átomos y partículas que viajan a velocidades abismales y que contienen información. Muchas veces ignoramos cuál es el contenido de esa información, pero imaginaos por un momento, como proponen muchos físicos cuánticos, que podamos proyectar desde el futuro a un pasado remoto de nuestra vida una cierta información que pueda inspirarnos y cambiar buena parte de nuestra evolución o de la evolución que podría haber estado prevista para esa persona, y gracias al acceso a esa información todo cambia. Esta es una teoría que sin duda me ha hecho replantear muchas cosas que yo conocía dentro del fenómeno OVNI, dentro del estudio de la ufología. Y me gustaría extraer algunas conclusiones, porque hace unos años yo recuerdo haber tenido una conversación con mi querido amigo Iván Martínez. Una conversación en la que él me decía: hombre, yo sí creo que una de las teorías que considero plausibles para explicar los encuentros con extraterrestres es que algunos de ellos sean del futuro. Y yo le decía: bueno, Iván, a mí me cuesta bastante trabajo, yo lo descarto. Y él me decía: David, no descartes nada. Y de verdad, amigos, os digo que he cambiado el punto de vista. Es posible que esta posibilidad sea perfectamente plausible. ¿Por qué? Os voy a contar un caso muy importante, uno de los casos más importantes que he estudiado y que, por supuesto, me ha marcado mucho, sobre todo porque la persona que lo ha protagonizado se ha convertido en un gran amigo mío. Me estoy refiriendo a Jesús Jofre. Jesús Jofre es un contactado bien conocido, ha aparecido también en el programa de Cuarto Milenio varias veces. Una experiencia de contacto que se inicia a finales de los 60, cuando él estaba haciendo el servicio militar, y en la base militar de Rosas tiene él y varios compañeros suyos un encuentro con un ser muy alto al que acaban disparando. De hecho, se hizo un informe oficial sobre este caso, porque vaciaron el cargador de una ZEDME precisamente contra ese ser que estaba asaltando el cercado militar. A partir de esa experiencia de terror, en la que él dice que, por supuesto, pasaron mucho miedo, y lo que más les desconcertó es que las balas atravesaron a ese ser sin hacerle nada, como si fuese una especie de proyección o un ser que pertenecía a otra dimensión, no era físico como nosotros. A partir de esa experiencia, aquí lo interesante viene cuando cada uno de los miembros de ese grupo de amigos que vivieron esa experiencia tomaron diferentes caminos para, digamos, evolucionar, intentar acercarse a la comprensión de ese fenómeno, y sobre todo con el objetivo primordial de contactar con extraterrestres. Por supuesto, les marcó muchísimo, y de todos ellos el que más despuntó fue Jesús Jofre, porque Jesús se pasó muchísimos años, décadas, diría yo, que teniendo experiencias primero relacionadas con el misticismo, buscándose a sí mismo y siendo consciente de que para llegar a contactar con algo superior uno debe también elevar su propia frecuencia, su propia energía debe un poco estar condicionada o adaptada a esa inteligencia. Porque, por supuesto, tiene una energía, una forma de comprender la vida mucho más amplia. Claro, Jesús se dijo: es imposible que yo pueda contactar con un ser superior si yo permanezco solamente
en esta visión cuadriculada de la realidad. Y sobre todo tengo que abrir mi corazón al universo. Con eso, con esa premisa, empezó a realizar meditación, yoga, a hacer salidas al campo, a la montaña, intentando buscar estas cosas. Y ahí empezó, a base de años, décadas, una serie de experiencias que le llevaron a contactar, pero contactó con ese mismo ser que se había presentado en la base militar de Rosas, con ese mismo ser. Y descubrió, poco a poco, que esa entidad decía pertenecer a la quinta dimensión. Era un ser que se había elevado ya a la quinta dimensión. Aparentemente extraterrestre, pero poco a poco Jesús Jofre empezó a canalizar mensajes, a tener encuentros, y ahora sería muy largo, por supuesto, resumiros toda la historia. Os recomiendo el libro que yo mismo prologué para él, Contacto con Sharim, un ser de quinta dimensión. En este libro está todo muy bien expuesto, pero resumiendo mucho, hay una parte de la experiencia que él tiene en la que le aparece este ser, Sharim, que parece que tiene forma humana, pelo largo, un rostro como escandinavo, nórdico, y en un momento dado aparece dentro de una esfera enorme, una esfera como de cristal, y él puede penetrar dentro de esta esfera y se eleva junto a este ser. Dice que incluso sobrevuelan las montañas de Montserrat. Espectacular todo lo que cuenta. Ahí Sharim le dice que eso no es una tecnología física, sino que esa esfera es una configuración de la consciencia, una especie de extensión de una vibración mental que puede confeccionar esa forma. O sea que no estaríamos hablando de extraterrestres que tienen naves espaciales con tornillos y remaches, si es que los tienen. No, estamos hablando de seres que han alcanzado una densidad superior, una dimensión superior, y en la que pueden manejar los elementos de la naturaleza con la propia mente. Con lo cual, esa experiencia, por supuesto, a quien no le marcaría, pero a él le marca de una forma en la que llega a profundizar y a sentir dentro de sí mismo que ese ser, Sharim, cabe la posibilidad. Él me dice, me lo ha dicho varias veces personalmente, incluso ahora lo he llamado por teléfono para preguntarle si podía hoy salir aquí a deciros esto, pero él me cuenta de que tiene la sensación de que ese ser con el que contacta Sharim podría ser él mismo en el futuro. Ojo lo que os estoy diciendo. Vuelvo a repetir, os lo cuento de otra forma. Jesús siente en su fuero interno que ese Sharim podría ser la versión del futuro de sí mismo. Una vez él parece haber trascendido la tercera dimensión y la cuarta, se sitúa en la quinta y desde un plano que probablemente está fuera del tiempo y del espacio, puede viajar al pasado, a la versión de sí mismo del pasado para influirle. Esta es precisamente la teoría de algunos físicos cuánticos, como os he contado al principio. El futuro puede influir en el pasado. Y esto me parece fascinante porque, aunque Jesús no lo asegura, él dice que no lo sabe al 100%, si es un extraterrestre o es él mismo en el futuro, una proyección de sí mismo. Pero en todo caso es muy curioso porque eso es lo que él siente. Eso es lo que él manifiesta en su interior y es la sensación que el ser le transmite también. Con lo cual, todo esto me hace pensar en la posibilidad de que, imaginaos amigos, cuántos casos ovni importantes dentro de la ufología internacional, cuántos encuentros que ha tenido gente con naves, con objetos, con seres. ¿No podría ser que un porcentaje de estos casos fuese la versión del futuro del testigo que ha viajado al pasado para hacerle despertar hacia estos nuevos horizontes, para hacerlo evolucionar a marchas forzadas, inspirando a esa persona para que su vida se transforme? Lo que con Iván Martínez habíamos comentado, esa posibilidad de que algunos encuentros ovni no sean extraterrestres, sino que seamos nosotros mismos en una versión del futuro y que seamos capaces de viajar al pasado. Yo me he llegado a plantear como una teoría, por supuesto, amigos, no estoy diciendo ahora que sea así, pero ¿os acordáis
el caso de mi abuelo, el caso de Ángel. Cuando yo era pequeño, tenía 14 años, mi abuelo me contó la experiencia que había tenido él de pequeño, cuando tenía 8 años de edad, que lo había marcado para el resto de su vida, cuando vio desde lo alto de una vieja casa cómo descendía del cielo un humanoide, un hombre, me decía, muy alto, de 3 metros de altura, vestido de negro, con una especie de casco. Esa fue la primera vez, el primer caso que yo escuché de mi propio abuelo y que me hizo introducirme dentro de la ufología. Si yo no hubiese escuchado ese caso, si mi abuelo no hubiese tenido esa experiencia, ¿de verdad creéis que yo hoy me dedicaría a estos temas? ¿De verdad pensáis que yo me dedicaría a investigar los misterios? Probablemente nada me pudo haber inspirado más que la experiencia que tuvo mi abuelo y cómo le marcó esa experiencia, ocurrida en 1938. Con lo cual, ahora uno empieza a preguntarse y dice, ¿y si ese ser, ese caso de mi abuelo, que incluso figura en los libros de J.J. Benítez, y uno se pregunta, ¿y si ese ser que vio, ese humanoide volador que vio, fuese una extensión de mí mismo o quizás de mi propio abuelo en el futuro? Viajó al pasado para hacerle despertar a estas otras realidades, para activar ese resorte que es la curiosidad humana, que nos introduce hacia el mundo del misterio para avanzar, a conquistar diferentes concepciones no exploradas hasta ese momento de la vida y del universo, para dinamizarnos, para propulsarnos hacia una nueva conciencia. No sé si es fantasía, pero muchos físicos cuánticos están convencidos de este concepto. El futuro puede influir en el pasado. Y si aplicamos eso a la ufología, puede tener bastante sentido. Ahora, preguntaros, amigos, cuántos de vosotros, de cada uno de vosotros, cuántas cosas que os ha ocurrido en el pasado, encuentros, experiencias, sensaciones, presencias que os han marcado, quizás obedezcan a vuestro yo del futuro que está intentando desde ese punto influiros en vuestro presente actual, en transformaros vuestra vida. Este vídeo es un vídeo de reflexión para que os hagáis preguntas. Considero que eso es lo que hace que avancemos, cuestionando, analizando. Aquí dejo el tema, amigos. Espero que os haya gustado este concepto que hoy os he presentado. Si os interesa, por supuesto, hacedmelo saber, que vamos a profundizar mucho más, porque, por supuesto, hay mucho más. Os mando un abrazo, amigos, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.